que reúne a más de 150 organizaciones a nivel nacional, pues UTA, España pertenece a esta cumbre, decidieron apoyar esta huelga precisamente por una serie de razones, 14 puntos, que es lo que yo os voy a dar ahora en el documento, ¿no? Estas razones para apoyar a una huelga, una huelga que convocan los sindicatos, comisiones obreras y PT, está sobre todo fundamentada en que los trabajadores autónomos de toda España están sufriendo de forma especialmente agresiva las consecuencias de la crisis económica y fundamentalmente de los recortes que se están promoviendo por todos los sistemas de las administraciones y los gobiernos, ¿no? Sí, comentaros que en el poco tiempo que llevamos de crisis, a partir de 2008, se ha producido una baja de más de 350.000 autónomos. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, 350.000 autónomos, son muchos autónomos. Hombre, también esto es lo que se han dado de baja, ¿no? Lo han dado de baja, que evidentemente además son... Estas personas que han dado de baja no tienen además ninguna prestación de ninguna clase. No tienen paro, no tienen... Esta gente se lleva acumulada una serie de deudas que esas son suyas, ¿no? Y la pagan con sus casas, generalmente. Pero sin embargo sí tenemos que tener en cuenta una cosa, que también es verdad que se está produciendo una gran cantidad de jóvenes, muchos de ellos inmigrantes, que están iniciando una actividad emprendedora. Yo siempre he dicho que el colectivo autónomo suele ser bastante espartano, porque son, aunque la cosa esté mal, aunque ves que la tormenta está encima, esto es lo otro, dice, pero es que no tengo otra cosa, o sea, la única salida a lo mejor que me queda ya es esta. Pues se tira por ahí, ¿no? Pero está viendo también eso, ¿no? Entonces por eso muchas veces los niveles de autónomos están más o menos equiparados, se han perdido, evidentemente se han perdido bastante, pero no se han perdido tanto en realidad en el sentido porque compensa con las nuevas altas en el RESA, ¿no? Bien, entre las razones que nosotros encontramos, evidentemente, a raíz de la reestructuración financiera que se ha hecho en este país, ha obligado a aumentar una deuda terriblemente y eso está ahogando el crecimiento completamente de nuestra economía y de nuestro colectivo, el de los autónomos. Esto además, estamos llegando que toda esta recuperación del sistema financiero y demás estaba encauzado y encaminado precisamente a que una de las cuestiones principales que el colectivo autónomo está demandando, sigue demandando, es el tema del crédito. El crédito, a pesar de todo lo que se ha hecho, de las inversiones que se han hecho en los bancos y demás, no vemos el crédito, no está habiendo crédito, no hay crédito para los autónomos. Entre otras cuestiones también, en este mismo sentido, por ejemplo, se han anulado más de 1 millón de pólizas de crédito, unilateralmente por parte de los bancos, fundamentalmente lo que antiguamente eran cajas de ahorro. Que esto supone pues más de 35.000 millones de euros, que no pueden utilizar esos autónomos, fundamentalmente, para poder mantener el empleo que tenían o para poder mantener incluso su propio negocio, su propia actividad. Eso está pasando. El gobierno anterior creó la línea ICO, fue un auténtico fracaso porque la línea ICO, fijaros, fue más la inversión que se hizo en publicidad sobre esa línea ICO que el dinero concedido a los autónomos y microempresas que lo solicitaron. Y bueno, el nuevo gobierno simplemente ha sido quitar esa línea de crédito. ¿No funcionó? Pues la quitamos. Pero no generamos algo nuevo. Algo que le pueda dar vida a nuestro colectivo. Pues nada. Otra de las grandes, la morosidad de las administraciones públicas y la morosidad de las grandes empresas están asfixiando totalmente al colectivo de pequeñas empresas, microempresas y autónomos. El plan de pago a proveedores, evidentemente, ha sido un alivio, un pequeño alivio en un primer momento, pero tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que se ha pagado con esa línea de crédito, de amortización de esas deudas, al final lo que ha sido se le han pagado a unas empresas medianas y demás, pero que no le han pagado después a los subcontratas. Al autónomo, digamos, a la microempresa no le ha llegado. Con lo cual, ese autónomo se sigue estando en las mismas condiciones que estaba antes, ¿no? Todo esto está haciendo, claro, una disminución drástica del consumo familiar.
que está llevando, bueno, que muchísimas empresas del comercio, de la hostelería, los restaurantes, están empezando, muchos de ellos, a estar tan débil, y muchos de ellos ya a cerrar. Están empezando ya a cerrar. Todas las medidas además que se están tomando llevan todavía más a que el consumo familiar sea menor. El incremento del IVA, con lo cual hay un incremento del precio. La falta de crédito a las familias también. Las reducciones salariales a los funcionarios, que también la paga extra eliminada. Se imaginaron las navidades que nos quedan, si no hay paga extra. Si la reducimos, claro, el comercio que vendía, los reyes, los regalos de Navidad, yo tengo los restaurantes, las comidas de empresa. Este año, yo no sé, pero vamos, poquitas se van a hacer. Un bocata y un café, es que no creo que haya para todo. Muy poca gente creo que podrá celebrar ese tipo de cuestiones. Todo el tema del IVA, el tipo de IVA aplicado, por ejemplo, el tipo de IVA que se ha aplicado, por ejemplo, al sector de la cultura. En los últimos datos que yo estuve viendo ayer, precisamente, en el sector de la cultura son terribles. Terribles. El sector de la cultura puede, de aquí a un año y medio, puede casi desaparecer. Porque los precios que se ha puesto una entrada de cine, una entrada de teatro, una entrada de un espectáculo de danza y demás, yo creo que vamos a tener muchos problemas. El 85% de los trabajadores que pertenecían al patrimonio, que se dedicaban a la restauración, a la arqueología y demás del patrimonio, se están dando de baja. No pueden seguir porque la actividad ha caído la construcción, han caído las excavaciones arqueológicas, han caído la restauración de edificios. Pues estos señores son profesionales altamente cualificados. Yo he convivido con muchos de ellos porque yo me he dedicado siempre, durante muchísimos años, a la arqueología, y te puedo asegurar que están pasándolo muy mal, porque no tienen otra cosa. Y son gente que llevan 20 años cavando, gente que son auténticos expertos. Y estamos perdiendo ese tipo de intervención. Una promesa, por ejemplo, que vino, que todo el colectivo autónomo lo dio con una gran alegría cuando el Partido Popular se presentaba a las elecciones, con aquello de que el IVA se abonaría una vez cobrada la factura, no en la emisión de la factura. Bueno, pues donde digo Diego, y ahora mismo seguimos teniendo que pagar y financiar al Estado con el IVA, porque eso ya no es así. Esa promesa no hemos llegado a tenerla, ¿no? Por lo cual, pues imaginar. Aparte de eso, los profesionales, como comentaba antes, los arqueólogos y demás, a los profesionales se les ha subido su IRPF, el IRPF que se les grababa en cada factura que emitían, del 15 al 21%, un 6% más, así, pero bueno. Eso no puede tener más que un afán recaudatorio, no puede tener otro. Y evidentemente, ahora cuando llega un profesional a tu casa, a ninguno de los dos le interesa que hace la factura. A ti como cliente porque te van a meter un 21% de IVA y al otro porque tiene que meter un 21% de retención. ¿Qué estás creando? O más economía subvenida, al final creas economía subvenida, al final ¿qué es lo que estás creando? Pues gente que no ingresa en la situación. Estamos perdiendo también ese problema. Bueno, como ya os digo, toda esta serie de ajustes están anegando gran parte de los avances sociales conseguidos por los autónomos en los últimos años. La prestación por cese de actividad se deniega a más del 80% de los que lo solicitan. La reversión de riesgos laborales ha desaparecido completamente y la formación profesional de autónomos se ha reducido en estos 4 últimos años en más de un 70%. La liberalización de las actividades económicas, como antes comentaba con Juan Antonio, bueno, pues va a poner esa liberación comercial fundamental, yo creo que va a poner en peligro también, se va a poner en peligro comercios tradicionales. Comercio centro de eso porque la competencia con la grande superficie y con los grandes monstruos del comercio terminarán implantándose porque podrán aumentar sus horarios y o te quedas sin vida familiar, sin vida tuya privada personal, o esto es lo que hay. Y por último ya, para concluir, el nivel de representación y de participación institucional.
de las organizaciones de autónomos. Se encuentra en fase de mínimos actualmente. El anterior gobierno fue incapaz de poner en marcha el Consejo del Trabajo Autónomo. El nuevo gobierno no demuestra ninguna voluntad política de hacerlo. El Ministerio de Industria crea un Consejo del Emprendimiento, pero no llama a las organizaciones de autónomos. Parece que la gente sabe más que nadie. Si uno pregunta a los que están ahí metidos, no sé cómo van a sacar las cosas, ¿no? Y el colectivo se ha convertido en una moneda actualmente de cambio electoral, de que hace muchos planes las compañías telefónicas y eso le hace muchos planes a los autónomos y que es de lo otro. Pero al fin y al cabo, el colectivo de autónomos no. Yo tenía una pregunta. Le pasamos.